largo lo vamos a ver en dos partes. Esta primera parte tendrá la situación mundial, las características del mercado, consumo y situación nacional y provincial. Bueno, para empezar por la situación mundial de la producción de manzana, lo primero que vamos a destacar es que es una producción sumamente grande. Estamos hablando de 75 millones de toneladas de manzana que se producen anualmente. Si nosotros vemos la evolución en los últimos 10 años, vamos a notar que esto ha ido creciendo permanentemente. Si vemos la evolución desde el año 2005, estamos hablando que la producción superaba holgadamente recién los 40 millones de toneladas. Para que en un periodo de 10 años estemos hablando de más de 62 millones de toneladas. La campaña del 16-17 se caracterizó por un exceso de producción muy grande en el mundo, con condiciones favorables para su crecimiento, con 84 millones de toneladas. La temporada anterior, cerrada ya, que es la del 2018-19, alcanzó los 75 millones. Esto, ¿qué nos demuestra? La primera característica que tiene el mercado mundial de manzanas es que de alguna u otra manera participan los 5 continentes en su mercado. Como vemos, el hemisferio norte es el que supera ampliamente al hemisferio sur en producción. Estamos hablando que el 78% de esos 75 millones de toneladas que estamos hablando lo produce el hemisferio norte. En esto, como veremos en el mapa, en el planiferio que estamos observando, China alcanza al 56% del total que se produce en el mundo. Si vemos, Europa mantiene su postura de su 16% del total, porque ha sido la más importante históricamente, y Estados Unidos tiene una participación muy importante con el 6% del volumen total. Estos son a grandes rasgos los 3 grandes continentes que están participando en la producción. En el hemisferio sur, como podemos observar, solo el 22% de ese total se produce en el hemisferio sur. Pero a pesar de que el volumen es escaso, su importancia es muy grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contraestación. La producción de nuestro hemisferio es muy importante por el momento en el que llega al mercado su producción. En esto vemos que la participación de los países es bastante menor de la del hemisferio norte, pero sí es muy importante por los aspectos de calidad y sobre todo por la innovación. Después en eso vamos a entrar algo más de detalle. Acá el principal país exportador del hemisferio sur es Chile, que representa el 6% del volumen total. Brasil le sigue en importancia con el 5%, en realidad es 4,96%, de producción del hemisferio sur. Y bueno, y Sudáfrica y Nueva Zelanda, que introdujeron, no hace demasiados años, se introdujeron en el mercado apostando fuertemente a la innovación, a la generación de variedades, en una estrategia muy bien financiada, muy bien organizada y a la vez constante y mantenida en el tiempo. Esto nos lleva a destacar los principales aspectos del mercado. La clave de esto es que es el consumo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países que producen también son los que importan, es decir, también son los que necesitan manzana. Es decir que esto está creciendo permanentemente en el mundo.
Los mercados más importantes como introductores o compradores sigue siendo Europa, obviamente, el principal consumidor. Medio Oriente casi lo está alcanzando, digamos, en cuanto a consumo. Asia mantiene un 17%. América Latina, toda América Latina es un buen consumidor. Y China, no nos podemos olvidar de China, también importa algunas variedades. En esto incluye Hong Kong y Taiwán como digamos, países también vinculados al perfil oriental. ¿Cuáles son los principales destinos que tenemos en la producción? Los principales destinos de la producción de manzanas son obviamente el consumo en fresco. Esto representa el 75% del total de lo que se produce en el mundo. El sector destinado a industrialización alcanza el 30% en general. Y en esto debemos destacar que el destino industrialización en realidad está vinculado a 3 elementos claves. Entre ellos está el enorme negocio y, digamos, bastante constante e importante en el mundo, que es la producción de jugos. Además de esto tenemos esencias, aromas, pasta, elaboración de sidras, bueno, esto también derivado dentro del sector de jugos, y jugos concentrados. Pero el principal destino de industrialización sigue siendo el jugo. Y después obviamente dulces, mermeladas, etcétera. Hay una serie de subproductos que están apareciendo constantemente en el mercado. Pero el destino principal sigue siendo el fresco. Habíamos mencionado que una de las características de este mercado que es de destacar es el consumo, porque eso es lo único que explica que siga creciendo en el mundo, se sigan incorporando zonas en producción y siga siendo volúmenes altos lo que estamos hablando. La clave de todo esto es que el consumo per cápita, si bien había estado creciendo a una velocidad mayor en estos últimos años y se detuvo esa escalada grande, se sigue manteniendo en los principales países. Como vemos, bueno, en este consumo no podemos dejar de mencionar que el consumo per cápita de Europa sigue siendo el más alto. Estamos hablando de 16 kilos por habitante por año. Y es de destacar también que en el hemisferio sur, a pesar, el país que más consume manzana es Chile, con 11 kilos por habitante por año. Cuando en Argentina nosotros estamos hablando de valores muy inferiores, estamos hablando de 5,9, es decir, aproximadamente 6 kilos por habitante por año. Ese consumo hay que destacar o hay que mencionar en que también está muy vinculado a fuertes campañas de marketing. También a esto se le debe asociar a la edad de la pirámide poblacional, en donde en Europa justamente se caracteriza porque estamos hablando de poblaciones más envejecidas con una edad promedio muy alta, por lo cual el consumo directo de frutas y verduras para, digamos, proteger e incentivar el desarrollo está fuertemente orientada hacia la producción en fresco. Y en esto manzana lidera en el mundo el mercado de consumo. Bueno, así llegamos a la producción nacional. ¿Qué sucede en Argentina? Argentina posee 2 zonas productoras. Esta producción fue la del año anterior de 608.000 toneladas, la de este año no se cerró todavía. Y estamos hablando que se produce en un total de 22.500 hectáreas en el país. Estas 2 zonas productoras, como vemos por el tamaño de la producción justamente, se concentra fuertemente en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Este representa el 87% del total de la producción nacional, cuando Mendoza se refiere solamente al 13%. Es decir, que esta participación de Mendoza, si bien supo tener mejores momentos con volúmenes más altos, actualmente solo representa el 13%, y en algunas campañas incluso menos. ¿Cuáles son los principales destinos de la producción a nivel nacional? Bueno, como vemos en la gráfica, el 41% se destina a industria, el 22% se exporta solamente y un 37% va a mercado interno. Es decir, que la participación del mercado interno es bastante importante en este volumen. Y como vemos, el destino industria también es una participación muy alta. Esta gráfica tiene una explicación basada en los volúmenes, en las calidades, en los tamaños, en el escaso porcentaje que se destina a exportación, y esto nos lleva también a ser uno de los causales más frecuentes cuando uno analiza el sector en cuanto a la crisis. Justamente un país que destina un porcentaje tan alto a industria indudablemente entra en crisis, porque el sector no permite sostenerse, digamos, como sector económicamente importante cuando el porcentaje que se destina a industria es tan alto. Los precios son sumamente inferiores y por lo tanto el sector entra en crisis constantemente. ¿Cuáles son los principales destinos a los cuales nosotros exportamos como país? Bueno, acá en la gráfica se muestra que en realidad es bastante variado. Lo más histórico, lo más tradicional fue Brasil, obviamente como principal destino. Y si hiciéramos esta gráfica con respecto a la situación en la provincia, Mendoza incluso es la que más destina su producción a Brasil. Esto actualmente se ha reducido a solo un 16%. Se han introducido otros países que no existían o no estaban en el panorama, como es Rusia, en donde el 14% de la exportación tiene como destino Rusia. También participan otros países latinoamericanos como Paraguay, como Bolivia, y también Estados Unidos con un 17%. También dentro del otros figuran más de 5 países, es decir que tenemos un panorama bastante diverso en cuanto a destinos de exportación. Bueno, y así llegamos a Mendoza, a nuestra provincia. Como veremos, sabemos que están distribuidos en oasis productivos y que nosotros, si vemos en esta gráfica la evolución de la superficie y de la producción, bueno, ¿qué podemos concluir? Primero, es muy marcado la pérdida de la superficie plantada con manzana en la provincia. Partimos de cerca de 10.000 hectáreas para el año 1997-98, con descensos muy marcados. Hasta el año 2002-2003 ya estábamos hablando de casi 7.000 hectáreas. En la campaña del año 2005-2006 estábamos peleando las 4.000 hectáreas. Bueno, y el último censo del 2010, el último censo frutícola provincial hecho por el IDR, fue en el año 2010, en donde estábamos apostando a cerca de las 3.700, 3.800 hectáreas, no llegábamos a las 4.000.
Hoy en día, por la actualización hecha por imágenes satelitales, porque todavía no hay un nuevo censo, sabemos que estamos hablando para el año 2018 de 1.223 hectáreas. Incluso ahora se está hablando de menos hectáreas plantadas. Es decir, que estamos con solamente el 10% de lo que supimos tener ahora más de 20 años atrás. Es decir, que la pérdida en cuanto a superficie plantada en la provincia ha sido sumamente marcada. Pero también es importante destacar, si nosotros vemos la evolución de la producción, que esta producción también ha sido sumamente variada. Altas superficies no significaron tampoco altas producciones, no estaban vinculadas ambas curvas, como vemos. Esto han sido por años de problemas de heladas, han sido también granizos, pero tampoco podemos dejar de mencionar que también ha habido añerismo. Este añerismo, que es una característica típica de la producción de manzana, provoca todas estas fluctuaciones en forma muy marcada. Es decir, que también es cierto que nuestra producción, a pesar de estar hablando de hectáreas, de muchas hectáreas plantadas, de hecho nosotros teníamos para el año 97-98 más superficie plantada que Chile, para que tengan una idea actual. Ahora actualmente es la situación inversa. Estas fluctuaciones ha debido justamente a problemas más de añerismo, problemas de fondo, problemas de faltas de rendimientos necesarios para mantenerse también en el mercado. ¿Cuáles son las variedades que nosotros tenemos? Bueno, las variedades que tenemos en la provincia, como podemos observar en el gráfico, si bien esto es basado en el censo del 2010, que es la única información que tenemos, vemos que Red Delicious tiene casi el 40% de lo plantado. Le sigue en importancia Atwood, que es Chañar 34, Chañar 28 también Angius con un 5%, es decir que entre ambas tenemos otro 31%, Red Chief un 10%, es decir que solamente, y hay un montón de otros clones de Deliciosa también, con participaciones menores obviamente, pero si nosotros juntamos todos los que son tipo Deliciosa, que ya vamos a ver en el detalle de las variedades, estamos hablando de casi el 70%. Es decir que un panorama a la vez que estábamos hablando de una superficie muy marcada, altamente concentrada en solamente un tipo de variedades. Tipo de variedad que es la roja típica, que fue la Deliciosa y todos sus clones derivados. Granny Smith aparece con un 4%, simplemente en una función de polinizadora de Red Delicious, y la participación de otras variedades es muy escasa, como Gala, con todos sus clones, Royal, Mundial, etcétera, no alcanza el 5%, y prácticamente otras que aparecen son más bien derivadas de no identificadas o derivadas de Red Delicious, o algunos clones como Imperial o Mondial Gala, etcétera, que tienen porcentajes ínfimos. Como es muy largo, lo vamos a ver en dos partes. Esta primera parte tendrá la situación mundial, las características del mercado, consumo y situación nacional y provincial. Bueno, hasta acá llegamos a la primera parte de la charla, y después vamos a empezar con la segunda, que es específicamente variedades de manzana.